En principio, más allá de que esperaba una muy buena cantidad de trabajos, no fueron tantos como lo que esperaba, pero de todas maneras fueron bien recibidos y bueno, los analizaremos oportunamente porque la verdad que vengo medio golpeado porque a ver, dentro de todo lo malo, gracias a Dios, más allá de esta situación problemática, tengo a mi yerno, a mi hija y a mis tres nietos contagiados con COVID, encerrados en su departamento, así que uno realmente a veces se le hace difícil poder tener un desarrollo normal de la vida cuando tiene la cabeza puesta en otro lado, y no los tengo cerca, segundo no los puedo ver, porque digamos, ya soy también mayorcito y ellos están totalmente aislados, gracias a Dios. Son jóvenes y están bastante bien, pero bueno, es lo que está pasando y lo que hay que tratar de evitar, porque en definitiva cuando uno pregunta nunca sabe de dónde vino el cachetazo, ¿no? Digamos, cuando lo recibe ya lo tiene encima, pero cuando uno empieza a hacer memoria, nadie tiene idea de cómo fue la historia, así que digamos, mi mayor preocupación eran mis tres nietos, que son, bueno, son criaturas, pero gracias a Dios también. Pero por eso les decía otro día que cuidaran también ustedes, porque, digamos, de esto nadie, difícilmente no lo voy a venir y lo puedo esquivar, así que por favor tengan mucho cuidado. Bueno, reitero el agradecimiento para aquellos que tuvieron la buena voluntad de colaborar, inclusive una compañera que había probado, igual tuvo la buena voluntad de hacerlo. Es un ejercicio que viene bien cuando lo hacemos en clase, es mucho más rico, por supuesto, pero bueno, por lo menos veo que algunos tuvieron la buena voluntad de hacerlo. Y antes de seguir con el tema que nos quedaría para hoy, la pregunta es si les quedó, a pesar de que ya han pasado unas cuantas clases, ¿les quedó alguna duda del último tema que vimos para nosotros, que fue servicios públicos, más allá teniendo en cuenta de que yo agregué una temática especial de servicios públicos, que fue el tema el abordaje de la cuestión de los servicios públicos desde el punto de vista de la regulación económica? Me pregunto a algunos, yo le subí en un apunte ahí en 4 hojas separadas y en un archivo comprimido, pero no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, más allá de lo que yo dije. La lectura siempre es mucho más enriquecedora, a veces se torna un poco más engorrosa, pero la pregunta era si alguno tiene alguna duda, si le quedó claro. Y digo esto porque después vienen las preguntas en el parcial, como vengan, revoleadas, y digo, no es un tema que sea difícil, pero son conceptos que son muy especiales, muy técnicos, muy particulares, con un lenguaje muy especial que no admite otro tipo de explicaciones, ¿se entiende? Digamos, cuando uno pregunta sobre algunas cuestiones, sobre todo en materias como esta que están vinculadas al derecho, digamos, las palabras son lo que son y no se pueden a veces reemplazar, entonces hay que hacer un buen uso del lenguaje y para eso hay que haberlo leído previamente. En consecuencia pregunto si alguno tuvo algún inconveniente en la comprensión de este último tema que vimos, porque también va a formar parte del parcial, ¿no? Igual que el tema que vamos a ver en el día de hoy. Lo único que les pediría, porque mi señora se ríe mucho conmigo, porque ella me escucha en algún momento que yo estoy continuamente repitiendo, se entiende, porque es una muletilla que tengo de cuando doy clase también, pero digamos, mi desesperación es saber si realmente cuando uno explica algo se entiende. Bueno, por lo menos le pediría a alguno, de vez en cuando, que me diga que sí, y asumo que ella responde por todo, nada más. Así que discúlpenme si estoy a cada rato, pero me preocupa que se entienda, o que no se entienda de repente lo que uno está diciendo, ¿sí? Entonces, si tienen cámara, con un guiño, con un cabeceo me alcanza, y asumo que el que me está dando esa respuesta es porque se entendió, ¿sí? Ninguno tuvo dificultades con el material entonces del doctor Mata. No, profe. Bueno, fantástico. Hoy, sobre todo dedicado a los varones, y a algunas mujeres en especial, vamos a hacer una clase corta que obviamente
terminará prácticamente a las 9 en punto. Así que trataremos de aprovechar al máximo posible esta temática que tiene que ver con una cuestión muy discutida, pero que va a formar parte también del parcial. A ver, yo después de esta clase no los voy a volver seguramente a ver, si Dios quiere y me permite volver a verlos, no los voy a volver a ver, creo que 2 clases antes del parcial. Las 2 clases antes del parcial, yo les voy a publicar el material con mucha anticipación por varios motivos. Primero porque es un tema que difícilmente lo puedan, no lean, les pido por favor, encarecidamente, lean solamente, Viturro, así tranquila, no hay problema. Les pido encarecidamente, no lean nada de internet, porque todo lo que hay en internet de este tema es una porquería, sobre todo acá porque muchos de eso lo han escrito compañeros míos de la maestría que no saben absolutamente nada de derecho financiero y mucho menos de obligación tributaria, digamos, lo que las últimas 2 unidades, o los últimos 2 temas antes del segundo parcial, está vinculado con obligación tributaria. Y digo, yo les voy a publicar el material con mucha antelación para que lo lean con tranquilidad y después lo abordaremos en 2 clases separadas. Una parte lo que es lo que tiene que ver con el tema del nacimiento, la creación de las obligaciones, y el otro, que también está vinculado obviamente con el primero, es al revés. ¿De qué manera se extinguen las obligaciones tributarias? Tengan en cuenta ustedes, cuando hablamos de obligaciones tributarias, estamos hablando de aquello que es, entre comillas, la fuente de cualquiera de los tributos que nosotros hemos mencionado cuando hablamos, digamos, hicimos ese pequeño desarrollo en la etapa de los recursos extrapatrimoniales, derivados o llamados tributarios. En consecuencia, para poder realmente tener un concepto muy claro, y sobre todo para ustedes que a partir de que aprueben la materia, van a encontrarse de frente con las próximas materias, sobre todo con impuestos o con materias muy técnicas, obligación tributaria es la base del entendimiento, la raíz del nacimiento de todas estas situaciones. Entonces, es muy importante que a esto no solamente le presten atención cuando hablemos en clase, que en clase además tomen nota, y además que si existe alguna clase de dificultades en el entendimiento, obviamente, les reitero, me lo hagan conocer y me lo hagan saber para que podamos todos salir airosos de esta situación. ¿No? Es decir, nosotros de ninguna manera pretendemos generar ninguna clase de caos estudiantil en este tema, por eso no, a nosotros nos encantaría que aprobara la mayor cantidad posible, pero acá somos lo mismo que tratar de jugar al tenis con un solo jugador, ¿no? Es difícil, entonces para eso necesitamos que del otro lado nos devuelvan la pelota en el momento que estamos dando clase, y sobre todo haciendo referencia al entendimiento no, y luego obviamente el tema de la lectura, ¿sí? Entonces, yo ese material se los voy a subir con anticipación, porque la bibliografía que existe es una bibliografía extremadamente extensa. Tengan en cuenta que Giuliani von Rouge, que tiene 3 tomos de finanzas públicas o derecho financiero, un tomo solo está dedicado a obligación tributaria. En consecuencia, tengan ustedes en cuenta la importancia que tiene el tema de obligación tributaria en lo que es derecho financiero, finanzas públicas, y lo que va a ser luego cuando ustedes tengan que acceder a toda la temática muy puntual de cursar el impuesto, ¿no? Bueno, el tema de hoy es un tema que está para los que cursaron administrativo, no sé si ya lo habrán visto, si todos cursaron administrativo o alguno viene de la vieja línea, la carrera, obviamente quizás no lo haya cursado y tenga que cursarla, y si son de la nueva línea, que no creo, porque puede ser que hubieran llegado acá ya a finanzas no habiendo visto derecho administrativo. Y en realidad, este tema que tenemos que ver hoy, que está puesto ahí en realidad
no quiero decir como un relleno, pero había otro tema que era muy complicado para ustedes, porque no iban a entender absolutamente nada de la ley penal tributaria, porque la ley penal tributaria es una ley penal, y para poder entender una ley penal tributaria tienen que saber derecho penal, por más que vayan a ser contadores, ¿sí? Lo único que les digo, les recomiendo, es que tengan en cuenta de tener un buen amigo penalista para los contadores, porque cualquier pifia hoy por hoy en la profesión implica que ustedes, contadores, no sí, los que vayan a hacer licenciado en administración, van de la manito junto con sus clientes. Después tienen que dar las indicaciones del caso, primero en la comisaría del barrio y después en los tribunales. Así que tengan mucho cuidado con el ejercicio de la profesión, porque la ley penal tributaria es bastante comprometedora para la profesión, y además porque obviamente uno puede tranquilamente, en la etapa más grave, no solamente ser privado de la libertad, sino que además perder la posibilidad de seguir ejerciendo después de todo el laburo que le costó. Así que en principio, junto con eso, se había colocado un tema que tenía que ver con la temática de expropiación, ¿sí? ¿Lo tienen en el cronograma? Explicar el tema de expropiaciones de Colorado de todo lo demás no tiene ningún sentido. En realidad, lo que tiene que ver con todo esto es la cuestión vinculada a lo que se denomina el derecho administrativo, que también se aplica a la materia, a esta materia que estamos nosotros llevando adelante. Tiene que ver justamente con una restricción que se establecen habitualmente en los derechos. Si bien el artículo 14 de la Constitución habla de que todos los habitantes de la nación tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos, si ustedes leen el artículo 14 van a ver que automáticamente a partir de ese pequeño párrafo, dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien por un lado nosotros siempre hacemos hincapié en la cuestión de que la existencia de determinados derechos insoslayables en el marco de la Constitución, que el Estado tiene la obligación, o se ve en la obligación de respaldar, de sostener y de defender con las herramientas que también tiene la Constitución, los derechos no son, digamos, una expresión que hagan a que la Constitución es un algo intocable en el marco de los derechos. Los derechos existen, pero también existen en el marco de una reglamentación. Los derechos no son ni extensos, ni exclusivos, ni modificables en el sentido de su existencia. Sí, obviamente, tiene que ser respetada su esencia y su espíritu, pero para que no haya inconvenientes y no haya posibilidades de que alguien haga abuso de algún derecho, existen una serie de normas que obviamente reglamentan cada uno el ejercicio de esos derechos. ¿Se entiende esto? Bueno, como primera medida, los derechos no son absolutos bajo ninguna situación, por eso la Constitución habla justamente de esto, cuando en ese pequeño párrafito aclara que todos gozamos de esos derechos, pero siempre y cuando en el marco de las leyes que regulen su ejercicio. Por lo tanto, tengan en cuenta que esos derechos se encuentran totalmente regulados. Eso está en el artículo 14. Ahora, si del 14 pasamos al 17, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene la Constitución o tienen por costumbre de vez en cuando pegarle una leída. Digo esto porque es importante luego cuando viene la etapa de parcial. El 17 arranca así tajantemente diciendo que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. A ver, habla de sentencia cuando alguien es privado de su propiedad como consecuencia de una cuestión judicial, pero siempre tengan en cuenta que más allá de eso, la Constitución habla de la existencia de una ley, es decir, que nadie puede ser privado ni total ni parcialmente de su propiedad si no existe una ley al respecto que establezca alguna especie de regulación respecto al ejercicio del derecho de la propiedad, ¿sí?
en principio es un derecho consagrado, unánimemente reconocido como inamovible por ahora en el marco de nuestra historia constitucional, tengan en cuenta que ese no es un derecho absoluto ni inamovible. Y fíjense que a posteriori de eso también en el artículo 17, algo que hace referencia a uno de los últimos elementos que vamos a ver, hace referencia justamente al tema de la expropiación. ¿Qué implica la expropiación? Bueno, la expropiación implica la posibilidad de que algún ciudadano sea privado total y absolutamente de la titularidad del dominio de su propiedad privada. Y cuando hablamos en este caso de propiedad privada en el marco de lo que implica el último de los elementos más importantes en el marco de estas limitaciones, ¿voy muy rápido? No. Bien. El último de los elementos que analizaremos en el marco de esta clase es el tema de la famosa expropiación, es decir, es el único caso, casi, digamos que el único donde, a través del cual un ciudadano puede ser eventualmente privado totalmente de la titularidad del dominio de un bien. Fundamentalmente, por lo general, se trata de bienes inmuebles, pero eso no quita la posibilidad de que también esta situación sea aplicada a bienes muebles, ¿se entiende? Pero fíjense que automáticamente cuando la ley hace referencia, cuando la Constitución hace referencia en el artículo 17 a la cuestión de la expropiación, hace automáticamente referencia a la expropiación por causas de utilidad pública. Y además dice que debe ser, esa utilidad debe ser calificada por ley, ¿sí? Esta es la unión de lo que estábamos hablando antes respecto al tema del derecho a la propiedad, y debe ser previamente indemnizada. Es decir, que aquí, en este caso, puntualmente respecto de este último elemento que vamos a ver, existen estos tres condicionantes, ¿sí? Y en consecuencia, aquí es donde la ley entra o ingresa a reglamentar o a ponerle cierto límite a esa situación de poder casi absoluto respecto de la existencia del derecho a la propiedad. ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué es lo que tiene que quedar Julián y Angelino? Y me parece ver una niña. Bueno, no sería nada extraño, discúlpeme que sea tan desubicado en esta época. Si es Julián, le pido que me disculpe. No, profe, perdón, me quedó el nombre de mi hijo de Zuno hoy a la mañana y no lo cambié. No sé cómo cambiarlo ahora. Porque podría darse alguna otra situación y yo estaría cometiendo realmente una falta de respeto si no estaría haciendo honor a lo que soy el derecho a la identidad y al género. Así que, gracias Julián y Osolino, sí, eso de seguro. Por ahí vamos bien. ¿Usted me quería preguntar algo? No, que sí, que se entendió todo. No, voy muy rápido. No, está bien. Bueno, entonces, aquí en la presentación de este tema, cuando se da habitualmente, se habla de la cuestión de las limitaciones administrativas a la propiedad, ¿sí? El concepto general de limitaciones, obviamente, es que la palabra limitación ya implica para ustedes entender directamente que sin poner de alguna manera algún tipo de restricción al uso de nuestra propiedad, y por supuesto que siempre está vinculada a la propiedad privada, porque se trata del Estado, en este caso en el marco de la administración pública, interviniendo de alguna manera, imponiendo alguna clase de limitación a la propiedad privada. Pero tengan en cuenta que en esto que vamos a explicar, siempre, independientemente de cuál sea el ejemplo o la herramienta que estemos utilizando, siempre se va a tratar de que esa limitación que va a ser impuesta a través de la administración debe ser indefectiblemente establecida en el marco del interés público, ¿sí? Es decir, no puede de ninguna manera la administración pública, a través de sus agentes, de sus actividades, imponer limitaciones
a la propiedad privada si no existe en principio un debido interés público. Es decir, que el particular, en este caso, la administración hace uso de un conjunto de herramientas jurídicos y legales que le permiten de alguna manera ponerle un límite a este derecho tan excesivo y tan imponente como es el derecho a la propiedad, a los fines de que ese derecho a la propiedad, en algunos casos, sirva eventualmente para que en el marco de las necesidades del interés general o del interés público, ese derecho individual que uno tiene sobre la propiedad pueda eventualmente ceder en algunos casos. Y en algunos casos cede parcialmente o cede levemente, y en otros casos cede casi, digamos que en su totalidad. Convengamos que, tal como lo dijimos antes, también, aparte de esto, el Código Civil establece que, si bien el derecho a la propiedad aparece como absoluto, como exclusivo, perpetuo, esos caracteres a veces, ya también lo dice el Código Civil, tienen estas limitaciones que nosotros vamos a ver siempre, y reitero, cuando sean impuestas en el marco de la administración en beneficio del interés general o del interés público. ¿Por qué? Porque también en el marco del Código Civil aparecen otra clase de restricciones a la propiedad. Por lo general, en el marco del Código Civil aparecen restricciones al derecho a la propiedad, pero puestas en el marco del interés privado, es decir, cuando este derecho a la propiedad se pone en juego entre dos personas que se disputan alguna cuestión que tiene que ver justamente con esta temática de la propiedad privada. Para no hacerla demasiado larga, y seguramente me van a entender, en el marco de la actividad privada, lo más común que suele ocurrir en discusiones vinculadas a la temática de la propiedad privada es el famoso tema de las medianeras, o de cuando se llevan adelante esas divisiones entre terrenos, como estamos acostumbrados a vivir apretaditos nosotros en nuestra etapa suburbana, ¿no? Entonces, las primeras problemáticas que aparecen y que se manifiestan en el Código Civil están vinculadas a los temas de medianería, es decir, cómo se desarrolla, cómo debe ser, qué derechos tengo, qué derechos no tengo, y también, bueno, si vamos un poquito más allá, ya directamente, luego ingresando en la cuestión puntual de los derechos reales, que es donde se pone de manifiesto en el Código Civil, verdaderamente esta cuestión tan puntual y tan extrema, de donde existen los límites en el derecho civil para aquellos que son titulares del dominio de un bien. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, lo que quiero que tengan en cuenta es que aquí hay dos clases de limitaciones. Limitaciones impuestas por el Código Civil en el marco de las actividades relacionadas al interés privado, es decir, cuando solamente se entra en defensa del interés privado, y ahí están plenamente desarrolladas en el Código Civil en el marco de lo que se llama una etapa del Código Civil, que como está dividida ahora, civil comercial, que se llama los derechos reales. Ahí van a encontrar absolutamente todo aquello que tenga que ver con las limitaciones al derecho a la propiedad cuando se vinculan particulares con particulares. Ahora, cuando vamos ¿a qué voy con esto? A que en ese caso rige para la resolución de estas problemáticas obviamente el derecho privado. Aquí el derecho administrativo no tiene absolutamente nada que ver, porque se trata de dos particulares o más lidiando o litigando por una cuestión que tiene que ver con determinada situación del dominio de algún bien. ¿Estamos hasta acá? Ahora, cuando entramos en el terreno de la administración pública haciendo uso de estas herramientas que también están mencionadas en el Código Civil, entramos directamente a tener la noción de que el Estado, en algunas oportunidades, como ya reiteré, tiene ciertas necesidades de utilizar parte de nuestra propiedad o la totalidad de nuestra propiedad para poder llevar adelante alguna cuestión vinculada al interés público, al interés general. En este caso, a diferencia a lo anterior, independientemente de que se dicten normas de carácter legislativas, este es un tema eminentemente
que está vinculado al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, quien es el encargado de llevar adelante todas estas situaciones donde se hace frente a la imposición de limitaciones administrativas de la propiedad. Por eso se llama limitación administrativa. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del anterior, lo que impera es el derecho administrativo y no el derecho privado. Y aquí el factor más importante, o aquel que tiene mayor valor, mayor capacidad de tener injerencia y de tener la capacidad de imponerse, obviamente es el Estado, con su enorme volumen de despliegue de todas aquellas herramientas que le hagan falta para llevar adelante. ¿Se entendió hasta acá? Reitero, para que no haya ninguna clase de duda, no existe otra oportunidad de aplicación de esta clase de restricciones si no existe paralelamente una cuestión que se vincule a la utilidad pública o al interés general o al interés público en honor o a las necesidades de la colectividad. Y en consecuencia el Código Civil, antiguamente en el artículo 2611, hablaba justamente de esto, de que las restricciones impuestas al dominio privado, solo en el interés público, están regidas por el derecho administrativo. Y en consecuencia, reciben el nombre de limitaciones administrativas a la propiedad. En principio, antiguamente solo podían ser establecidas por la nación. Convengamos que hoy, en el marco del reconocimiento, a los que ya lo cursaron o a los que cursaron, les hago recordar que el derecho administrativo es un derecho de aplicación local, ¿sí? En consecuencia, si hablamos de propiedades vinculadas al Estado Nacional, solo el Estado Nacional va a poder imponer esas restricciones. Si esas propiedades o esa propiedad privada ya se encuentra fuera del ámbito nacional para caer en el ámbito provincial, va a ser el Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de cada provincia, de la utilización de su derecho administrativo, quien va a ser el encargado de imponer estas restricciones. Y si dentro del ámbito del marco provincial, como bien sabemos, también existe el Estado municipal, en ese caso en especial, la actividad desplegada para la imposición de esta clase de restricciones va a estar desarrollada por el órgano municipal que corresponde, en este caso el órgano, por lo general, es el órgano ejecutivo, que es el intendente en la mayoría de los casos, salvo en algunos lugares de nuestra nación, donde en lugar de existir municipios existen departamentos, pero no, tendrán otro nombre, o como en la capital federal, que supuestamente se creen que son una provincia cuando no lo son, existe hoy el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un nombre extremadamente pomposo para una ciudad que nos termina por lo general arruinando la vida al resto de los bonaerenses. Lamento por los que viven en capital, pero es una opinión personal. Así que en ese caso en particular, en la ciudad de Buenos Aires, se da de aplicación, en este caso puntual, para quien ejerza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la aplicación de estas normas relacionadas con las restricciones o limitaciones administrativas a la propiedad. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien pero vamos mal? ¿O estamos mal y vamos peor? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Tengan en cuenta que dentro de yo creo que por ahí subí un pequeño apunte que no es nada más. Si quieren les subo el libro original, pero si quieren tener una mayor amplitud de este tema, pueden recurrir tranquilamente al libro del doctor Gordillo, que está publicado en internet. Ustedes entran en internet, buscan gordillo.com y ahí le van a aparecer todos los tomos del doctor Gordillo, que también para mi desgracia fue docente mío, y ahí van a encontrar un poco de mayor amplitud de este tema, si que les interesa indagar un poco más, pero yo creo que si se dedican un poquitito a la lectura del material que yo les subí, que es una
una cuestión, una mezcolanza que yo hice con varios textos, pero en definitiva una especie de resumen. No creo que tengan mayores dificultades para el momento del parcial. ¿Está bien? Para los que quieran, tienen al doctor Gordillo, que es uno de los pocos docentes que tiene publicada toda su bibliografía y no puede acceder directamente de internet, al libro como si fuera el libro como tal. Y les pido por favor, no lean absolutamente nada, ni se bajen nada, absolutamente nada de esto, como ya se lo reiteré. Circunscríbanse a lo sumo para esto con el resumen que les subió así. Bien, el tema de las limitaciones administrativas a la propiedad, por lo general, aquí no hay discusiones de los autores, puede haber discusiones respecto a algunas cuestiones, pero por lo general se caracterizan por estar contempladas en cuatro herramientas o en cuatro posibilidades o en cuatro opciones de las cuales dispone el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y esas cuatro limitaciones en principio son las meras restricciones, las famosas servidumbres, que hasta les traen un dolor de cabeza permanente cuando tienen que estudiarlas porque empiezan las confusiones con otras cuestiones. Entonces tenemos meras restricciones, el tema de las servidumbres, lo que se denomina normalmente ocupación temporánea, y el más importante, el más interesante o el más relevante de todos, es el que ya de alguna manera hemos mencionado anteriormente, que es el tema de la famosa expropiación. En este caso, reitero, en las cuatro siempre se da, de alguna manera, no una privación, sino que se establece una especie de restricción, ¿no? Como una especie de abuso inconsulto del Estado respecto de la propiedad del particular. Digo abuso para que se entienda, no es que hay un abuso, sino que hay un uso siempre en beneficio de el bienestar general o el bien común. Entonces, repito, tenemos las meras restricciones, la servidumbre, la ocupación temporánea y la expropiación. Y reitero, respecto de las meras restricciones en un principio, estas tienen la particularidad de que tanto ellas como la servidumbre y la ocupación temporánea, por lo general, digamos, recaen pura y exclusivamente sobre bienes de la categoría de inmuebles. ¿Se entiende esto? Es decir, que estas tres primeras clases de restricciones recaen por lo general casi exclusivamente en la categoría de bienes inmuebles. ¿Por qué digo esto? Porque también existe la posibilidad que en la cuarta de ellas, que es la famosa expropiación, la expropiación puede recaer tanto en bienes inmuebles como así también en bienes muebles. Y en bienes muebles, si ustedes también recuerdan de la primera etapa de nuestra descripción de los bienes de los cuales el Estado era titular, no se olviden que en la categoría de lo que es el patrimonio, ya sea del Estado o del particular, en los bienes muebles, o dentro de la categoría de bienes no muebles, sino de bienes, no nos olvidemos que también existen los bienes intangibles. Y hay muchas oportunidades en las cuales alguna clase de estas restricciones pueden recaer también sobre intangibles, ¿sí? Después vamos a dar un ejemplo para que se entienda. O si quiere le damos ahora, así después no saben de qué estamos hablando. Si ustedes recuerdan, no hace mucho tiempo, algo que se intentó por ahí con demasiada apuro, demasiada esterilización, que quizá tenía un contenido político de impacto sobre la sociedad por una problemática que existía en la zona norte de la provincia de Santa Fe con una compañía que es una especie de compañía ya que excede los límites de lo nacional, sino que es una multinacional, que fue el famoso tema de Vicentín,
el gobierno nacional de alguna manera dispuso o se disponía a expropiar la empresa Vicentín. ¿Sí? Y expropiar la empresa Vicentín no significaba simplemente expropiarle a Vicentín, los fideos, por ejemplo, sino que significaba expropiarle todos sus establecimientos fabriles, los campos de los cuales era titular Vicentín, y además de todo esto, expropiarle para poder poner en continuidad la empresa y que no se perdieran los puestos de trabajo. El Estado se veía en la obligación de hasta expropiarle el nombre, es decir, que iba a continuar utilizando el nombre o la marca de Vicentín, que en este caso la expropiación implicaba llegar, en este punto, a la expropiación de un bien intangible, ¿sí? ¿Se entiende? Porque le estaba de alguna manera tomando la totalidad de ello y asumiendo también la utilización del nombre, que es una marca, que es un intangible. Y no se olviden también que nosotros mencionamos particularmente, que era una de las mayores problemáticas por las cuales el Estado Nacional intentaba tomar esta decisión, que cuando hablamos del patrimonio, dijimos que el patrimonio estaba compuesto no solamente por aquellas cosas que son materiales y que tienen un valor, sino también por aquello que era aquella parte del patrimonio integrado por las deudas. Y si hacen un punto de memoria, acuérdense que uno de los mayores problemas que tenía esta empresa era que tenía un gran pasivo con muchísimos pequeños productores a los cuales les adeudaba muchísimo dinero, y sin este sostenimiento supuestamente del Estado a estos pequeños productores, las empresas no podía, no quería hacerle frente, no podían hacerle frente, y estos productores iban directamente a desaparecer. Eso después no ocurrió, pero para que quiero que tengan la noción de lo que implica una expropiación de gran envergadura, como explicaba esto, y a qué bienes puede llegar eventualmente a alcanzar. Y obviamente el carácter de la utilidad pública estaba dada en virtud justamente de esta situación, del sostenimiento de todo este aparato productivo, porque además es un aparato enormemente agroexportador, no solamente con alimentos, sino también con biocombustibles, y la posibilidad del sostenimiento de un mercado laboral o un mercado de pequeños y medianos productores que era enorme por todo lo que hasta ese momento esta empresa había abarcado. Bueno, después ustedes lo saben lo que ocurrió, no hace falta que ingrese en demasiados detalles históricos, pero esto es así. Esto da la posibilidad en el marco de la expropiación de llegar inclusive a expropiar bienes, no solamente inmuebles, sino que también la cuestión va por los intangibles. Imagínense el Estado de repente, qué sé yo, tratando de expropiar a McDonald's de repente. Entonces, ¿McDonald's qué es? ¿Cuál es el máximo valor que tiene? No son las hamburguesas, es el nombre. Y en consecuencia, allí, en este caso, la expropiación recaería sobre hacerse titular de la marca de mayor venta de hamburguesas en el mundo. Bueno, dejemos las hamburguesas luego, porque si no me va a agarrar hambre, y vayamos por el tema de las meras restricciones. Aquí en este caso, cuando hablamos de meras restricciones en cuanto a su naturaleza, no son otra cosa que el Estado utilizando ese gran poder que tiene y exigiéndole de repente al titular de un bien inmueble que soporte algún tipo de grado de tolerancia por alguna actividad o porque el Estado tiene la necesidad de utilizar una pequeña parte de su bien inmueble para intentar allí llevar adelante una actividad que favorezca el interés general. Uno de los ejemplos más comunes y más precarios es cuando, por ejemplo, el Estado, sin pedir más permiso a los que son rentistas y que viven en una esquina, le instala en su fachada, de repente, el nombre y la altura de la calle por la cual uno viene circulando. En principio parecería una tontería, pero esto es una restricción administrativa, es una mera restricción, porque en realidad el Estado aquí no le va a pedir de ninguna manera consulta previa, y va a utilizar parte de ese frente, obviamente,
previo notificándole que a través de una determinada decisión administrativa se ha decidido tomar ese espacio para colocar de repente un cartel con el nombre de la calle, o en muchas oportunidades la necesidad de que para colaborar con alguna clase de servicio público se instale de repente alguna caja que sirva de repente para lo que es la telefonía por cable, o lo que es la energía eléctrica, o en oportunidades lo que es el gas natural, o lo que en otras oportunidades es la telefonía celular, o todas las cosas que ustedes pueda llegar a ocurrir. En este caso en especial, simplemente de repente la colocación de una caja en un lugar específico, que obviamente si bien nos causa alguna clase de malestar porque afea un poco la propiedad, tengan en cuenta que es una mera restricción, porque de ninguna manera el Estado los priva de la titularidad del dominio de vuestro bien, sino que lo que está haciendo es generar esta actividad en desmedro por ahí de la belleza de sus propiedades, pero de alguna manera haciéndolo, llevando adelante una actividad que favorezca al resto de la población. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Reitero, esto es una mera restricción, porque aquí, en este caso en especial, de ninguna manera se encuentra afectada, ni el Estado le va a pedir llevar adelante ninguna actividad jurídico-administrativa vinculada con vuestro derecho a la propiedad. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. La segunda en importancia, bueno, ¿cuáles son? A ver si lo van a tener por aquí después, leerlo tranquilamente. Tiene una serie de caracteres el tema de las restricciones, son generales, son constantes, son actuales, obviamente que son limitados en clase, y lo que muchos autores señalan en este caso particular es que en realidad se transforma en una discusión meramente jurídica, porque así como yo les expliqué anteriormente la cuestión relacionada a lo que vamos a ver más adelante, que son la cuestión de las obligaciones, ¿me siguen? ¿Sí? Ahí lo que se explica en ese pequeño resumen es que lo que el propietario o el titular del bien está soportando lo que en el marco de las obligaciones del derecho general sería un dejar hacer, es decir, es el no impedir que el Estado haga algo, aunque eventualmente nos cause algún perjuicio. Tengan en cuenta que en el marco de las obligaciones existen lo que se llaman obligaciones de no hacer, y en consecuencia, en este caso, lo que menciona por ahí el apunte es que el propietario o el titular de ese bien está asumiendo en el marco de lo que el Estado le pide y lleva adelante una obligación de no hacer, que sería no impedir que el Estado instale este tipo de cosas. Hoy es muy común también ver este tema de la famosa instalación de cámaras de vigilancia o seguridad, que también están situadas normalmente sobre edificios que están normalmente en esquinas o a veces en mitad de cuadra, pero se supone que el gran hermano lo hace en mérito a que todos estemos protegidos y no que nos estén vigilando especialmente a cada uno de nosotros a ver qué hacemos o qué dejamos de hacer. ¿Sí? En consecuencia, bueno, ahí tendrían, si lo van a ver tranquilamente, cuáles serían los caracteres de las meras restricciones. Aquí hay un tema fundamental que se diferencia muchísimo del resto de las restricciones, y tengan en cuenta especialmente que dadas las características de estas que son simplemente teniendo en cuenta el hecho de que no afectan en lo absoluto la titularidad del dominio del bien, ¿sí? Porque uno tranquilamente puede desprenderse de su propiedad siendo titular, bueno, quedará el cartelito pegado, y si alguno que viene a comprarla no le gusta, bueno, se la tendrá que bancar porque es así. Pero en nada afecta el tema de la titularidad del dominio. Y en consecuencia, esta clase de restricciones, que casi es la única, en principio digamos que es la única, en principio, no son indemnizables, es decir, que uno no puede
particularmente pedirle al Estado que sea, al Estado nacional, provincial o municipal, que a partir de esa actividad que desarrolla y de esta restricción que le impone a su propiedad, le pueda eventualmente exigir un resarcimiento o una indemnización. Es prácticamente el único caso que existe dentro de las 4 que vamos a ver, donde no existe esta clase de indemnización. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y si genera algún daño en mi propiedad? ¿Perdón? ¿Y si genera algún daño en mi propiedad? Bueno, aquí es lo que también por ahí creo que se plantea, como lo plantea el doctor Gordillo, obviamente, pero entraríamos en otro terreno que sería entrar en el marco de lo que es el derecho al resarcimiento por un daño. Si alguien viene a colocar un cartel, o viene a colocar una casa, y de repente a raíz de eso, en mi propiedad se produce el ingreso de humedad porque dejaron mal terminado el trabajo, bueno, yo tengo todo el derecho a hacer el reclamo pertinente para que me solucionen y me indemnicen el daño. Pero aquí estamos hablando de otra clase de indemnización. La indemnización no está vinculada a el supuesto perjuicio que me está causando la instalación de determinado elemento, sino que lo que usted me plantea, y Osorino, tiene que ver con eventualmente el daño, el resarcimiento por el daño que me puede provocar la actividad que el Estado lleve adelante, o la mala actividad que el Estado lleve adelante. Y no tiene nada que ver con una indemnización vinculada a este tema de la restricción. ¿Se entiende? Sí. Digo esto porque el doctor Gordillo, y por ahí en algunos lugares se menciona este tema relacionado a que sí existen indemnizaciones, pero son cosas muy puntuales, pero la indemnización, cuando hablamos de indemnización en el marco de las restricciones administrativas, tiene que ver cuando el Estado de alguna manera ya aquí tiene algún tipo de influencia sobre la titularidad del bien. En el caso que usted me menciona, la indemnización viene como consecuencia de un daño, ¿sí? Es otro tema separado de lo que estamos. Si bien vale la aclaración, y le agradezco lo que usted me dice, lo que estamos hablando en este caso puntual es de indemnizaciones en el marco de la existencia de restricción. Esto sí se da en la que aparece a continuación, y les pido que presten atención porque esto también existe en el marco del derecho privado. A ver, aquí digamos, se han tomado algunos elementos del derecho privado y se los han trasladado al derecho público, es decir, al derecho administrativo, como figuras totalmente utilizables, ¿sí? Porque cuando hablamos de restricciones como la servidumbre, este tema de la servidumbre ha sido tomado del derecho civil, ¿sí? ¿Qué significa de repente una servidumbre? Significa que existen oportunidades, digamos, no es muy común verlo, o no es lo más común verlo en el marco de nuestras ciudades, ya tan densamente pobladas, aunque a veces suelen existir, pero por lo general se dan cuando el Estado tiene que desarrollar determinada actividad y para eso requiere que el particular sacrifique una parte de la titularidad de su bien inmueble y se lo transfiera al Estado. Estamos hablando de una parte, ¿sí? De una parte, para permitirle que el Estado en ese lugar lleve adelante la instalación de algún elemento de complejidad o no complejidad, o porque existen ciertas características muy especiales relacionadas al desempeño o a las necesidades de la población, y en consecuencia le exige al titular del dominio de ese bien que le ceda una porción de ese bien, siempre en aras a la protección del bienestar general, pero llevando a cabo lo que se denomina una especie de escritura pública, ¿sí? Donde queda perfectamente establecido que se ha producido a partir de ese momento un desmembramiento de parte del bien inmueble de titularidad de algún privado. ¿Se entiende esto?
Aquí lo que hay es el desmembramiento de una parte y no de la totalidad del bien. Y además, en ese desmembramiento, no solamente el Estado se hace titular de esa porción del bien, sino que aquí le traslada también en particular la obligación, en este caso sería de hacer, que es la de permitir además el paso de todas aquellas personas que resulte necesario que accedan a ese tipo de instalaciones o lugares especiales que son para el bienestar general o el bien común, y que de ninguna manera el titular del bien puede impedirle que esas personas, por una necesidad especial, tengan acceso a esos espacios que el Estado le exige que le ceda y le transfiere a través de la redacción de una especie, reitero, de escritura donde el particular le cede ese espacio del bien que se denomina servidumbre. ¿Se entiende esto? Claro, claro, sí. Acá, profe. Sí, yo eso lo recuerdo con el ejemplo del lago escondido, no sé si a alguien le sirve. bueno, no quiero llegar a eso porque estamos volando demasiado alto. Ah, bueno, perdón. Necesita ser más terrenal por ahora para llegar. El problema del lago escondido es muchísimo más complejo de lo que usted se imagina. Bueno. Ya excede el marco de las cuestiones de las restricciones al dominio. Si quiere después, si te queda tiempo, charlamos. Pero aquí estamos hablando de servidumbre, que por ejemplo, cuando ustedes quieren ir por la ruta 2 o por alguna de las rutas de autopistas, ya cuando nos vamos a campo abierto, hay oportunidades donde ustedes ven instaladas en campos unas terribles torres que sirven para el traslado de energía de gran magnitud, es decir, de energía de alto kilovatio, es decir, esa energía eléctrica que es la que viene normalmente de la fuente de producción para luego llegar a las estaciones transformadoras, y lo que habitualmente cuando ustedes la ven ubicadas en campos que parecería que el dueño del campo es el dueño también de esa torre. No, aquí en realidad lo que ocurre es que dado la calidad o el tipo, la tipología de tendido de la torre o de la línea eléctrica, se requiere cada tanto tener una torre de esa envergadura. Y en consecuencia, el Estado lo que hace, en este caso particular, de hacer el Estado nacional, provincial o municipal, es establecer lo que se llama una servidumbre. Y a partir de ahí, desmembrar una parte de la propiedad y establecer en ese espacio que el particular tiene la obligación de cederle a través de una escritura pública y también de una indemnización que el Estado tiene que otorgarle, es que se puede llegar a la instalación de este tipo de bienes o de instalaciones de esta naturaleza. Y no solamente eso, sino que además el particular titular del campo o de ese espacio no puede de ninguna manera impedirle el paso a aquellos trabajadores que tengan que eventualmente por alguna situación de necesidad imperiosa acceder a esos espacios. Es decir, no puede de ninguna manera impedirle el acceso a ese lugar que se denomina o que se ha llamado servidumbre. Se llama servidumbre porque sirve a algo, ¿se entiende? ¿Sí? Se llama servidumbre porque sirve a algo. Van a ver también en esos lugares, o en eso que se ha escrito por ahí, ejemplificado que existen una cantidad muy grande de servidumbres que no son solamente relacionadas con esta cuestión. A ver, hay servidumbres que no ocurre, por ejemplo, en nuestras ciudades, pero sí suele ocurrir en otros ámbitos ciudadanos donde de repente hay pequeños especies de riachos o riachuelitos que suelen atravesar las propiedades de los particulares, ¿sí? Cuando uno va a algunas provincias donde tienen diferencias, nosotros vivimos en el llano y no estamos acostumbrados, pero hay lugares donde la gente se abastece de fuentes de agua que vienen transcurriendo por pequeños hilitos de agua, y en consecuencia aquí lo que el Estado hace es hacerse titular del dominio de esos pequeños espacios, que se llaman servidumbres de acueducto. ¿Por qué? Porque es proteger ese lugar
donde corre el agua para que todos puedan acceder, porque si a un titular del bien se le ocurriera ponerle un límite, o sea, haciendo una pared, interrumpiendo el acceso al agua, le impediría al resto, donde tiene que llegar ese agua, la posibilidad de utilizar el agua como una fuente de uso continuo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí, sí. Esto es lo que se llama habitualmente servidumbre de acueductos. A veces ocurre que hay necesidades de que determinadas zonas, también de ciudades, tengan necesidades al revés, ya no de ser utilizadas como fuente de utilización para el bienestar general de alimentación o de uso para la vida diaria, sino al revés, necesidad de que esas fuentes, denominadas acueductos, sirvan para que el agua pueda escurrir y que no se provoquen inundaciones, y en consecuencia lo que el Estado hace es llevar adelante la generación de estas famosas servidumbres, hacerse titular del dominio de determinados lugares que son privados, para que el titular del bien no interrumpa la posibilidad de que el agua escurra por esos espacios. Y en consecuencia aquí lo que va a hacer es quedarse con una porción del espacio del bien inmueble al cual está afectando, y como contrapartida de eso, lo que hace es indemnizar. Existen también otras restricciones que están establecidas, que si bien no son tan directas y efectivas como estas que hemos mencionado, pero que también están establecidas en algunos reglamentos. Y se acuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de actos administrativos, vamos también de los famosos reglamentos, cada ciudad o cada municipio o la provincia o también el Estado Nacional tiene determinados reglamentos vinculados con el tema de la navegación aeronáutica. Y en consecuencia, en zonas donde están instalados, ya sea, vamos al caso más paradigmático como es el caso del aeropuerto de Ezeiza, o el caso del aeroparque en la ciudad de Buenos Aires, o otros aeroparques menores, existen restricciones al dominio que son consideradas servidumbres, donde se establece la imposibilidad de que alguien pueda utilizar el espacio público ese espacio que el Estado se reserva para sí, para construir hasta una determinada altura y evitar que esto interfiera con las rutas aéreas. Aquí lo que hay es una obligación, como hemos mencionado anteriormente, de no hacer, es decir, impidiéndole al particular que construya en altura, y por lo tanto se va a ver impedido de llevar adelante, por ahí explotar lo que cree que va a poder explotar, cuando en realidad existen este tipo de impedimento o de servidumbre establecida en los determinados o referidos códigos de construcción vinculados a los códigos de navegación aérea. ¿Se entiende esto? En todos estos casos existe como contrapartida una contraprestación que el Estado se ve obligado a establecer, y es lo que se denominan las famosas indemnizaciones. La comparación, para que ustedes tengan en claro un poquito más, en el marco del derecho privado, suele ocurrir en oportunidades cuando alguien, en una familia suele ocurrir que cuando hay necesidades constructivas, se vayan haciendo en los terrenos casitas, una casita detrás de otra, ¿sí? Y en consecuencia, cuando se llega a este límite de construcción, hay oportunidades en las que de repente el último que vive en el fondo ya no puede seguir pasando por la casa del resto de los que viven adelante. Y resulta que tiene un vecino lindero. Entonces con el vecino lindero se llega a un acuerdo, si el vecino lindero tiene la posibilidad de tener una especie de terreno baldío o toda una porción de terreno baldío, para llegar a lo que se llama la servidumbre de paso. Esto en el marco del derecho privado, estoy hablando para que tengan en comparación con el marco del derecho civil y las restricciones. Y en consecuencia se establece a través de una escritura que el vecino le va a ceder un espacio de su propio terreno. Normalmente se llevan adelante estos contratos, pero no son más que contratos relacionados con la escritura pública por el término de 99 años, para permitirle que el vecino pueda acceder a esa propiedad que se construyó
desgraciadamente en el fondo y que no tenía posibilidades eventuales de acceder. O bien en oportunidades donde ustedes saben que hay restricciones para establecer en las propiedades de los linderos lo que se llaman ventanas para poder iluminar y ventilar. No podemos eventualmente poner en una medianera que dé al frente, a la casa de un vecino, una ventana, porque de alguna manera esa ventana a determinada altura está en contravención a lo que establece el Código Civil. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ahora bien, podemos llegar a un acuerdo con un vecino y establecer lo que se llama una servidumbre de luz. En la medida que podamos llegar a esto, también a través de una escritura pública y resarciendo al vecino, el vecino nos va a permitir que nosotros en ese lugar coloquemos una ventana para que nos permita tener iluminado un espacio que hasta ese momento no teníamos. Esto viene a colación para que se interprete este término de servidumbre. Se llama servidumbre porque el fondo sirviente, en este caso, creo que se lo menciona así tanto en la bibliografía como en ese speech que he subido yo, el fondo sirviente, en este caso, le va a ceder a quien es el necesitado de ese servicio, este espacio, para que pueda ser utilizado para una determinada actividad o para una determinada instalación. En el caso de los estados nacionales, provinciales o municipales, por lo general, se vinculan con actividades relacionadas normalmente a las prestaciones de servicios públicos. Es decir, la aplicación de determinadas, de repente, como lo mencioné antes, esta especie de enormes torres, o de repente a torres más pequeñas, a pesar de que hoy también se ha puesto muy de moda el tema de que sí, empresas de tipo particulares, como son las de telefonía móvil, le ofrezcan también a los particulares pagarle grandes precios o sumas por una servidumbre en su terreno o en los edificios para instalar torres repetidoras de telefonía celular, que a veces se pagan fortuna por esta servidumbre, porque las prestadoras de ese servicio tienen señaladas con mucha certeza el lugar indicado, y muchas veces tenemos la suerte de que caiga en el fondo de nuestro terreno, y ahí nos podríamos hacer una pequeña fortuna por un tiempo bastante prolongado si le permitimos a la empresa proveedora de esta clase de servicio que instale en nuestro terreno, también a través de esta situación de servidumbre. O sea, no estamos hablando del Estado, sino de un prestador de un servicio público determinado, pero en este caso particular también con el accesorio de que tenemos que permitirle a partir de esta servidumbre que todo aquel que necesita acceder no se le va a poder impedir el paso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Profe, se entiende. Bien, lo que el compañero por ahí quiso traer a colación, Fabricio, es una temática que creo que la mayoría de ustedes deben conocer, el famoso tema del señor Turner, titular de una empresa multinacional de servicios de medios audiovisuales, que se apropió casi en su totalidad de lo que es el lago Espejo en la localidad de Río Negro, si mal no recuerdo. Hoy por hoy el lago Espejo es imposible acceder, sino que además de todo esto tiene montado dentro de su estancia una especie de ejército que no permite atravesar a nadie, ni siquiera a las autoridades policiales. Esto vino también como consecuencia de una desgraciada situaciones criminales que hubo en esa zona hace un tiempo no muy lejano, con la muerte de algunos integrantes de la comunidad mapuche, pero no se permitió de ninguna manera la entrada, y además tuvo el tupé, este señor, de construir sobre una parte de la ruta, de una ruta provincial, y construir parte de su mansión sobre la ruta, obviamente con toda la intencionalidad de que nunca nadie pueda atravesar ese espacio. Aquí convengamos que se mezclan muchos intereses, hay que ser muy cuidadosos con esto, porque no se trata solamente de la
posibilidad de emitir un decreto, porque aquí está muy vinculada no solamente la Embajada de Estados Unidos, sino el gobierno de Estados Unidos, porque se supone que junto con el lago Espejo, aquí ya no se trata de la pelea por el petróleo, la pelea por el petróleo desapareció hace mucho tiempo, se prevé que las próximas peleas o guerras que se van a dar en el mundo entero, no solamente son a partir de este tema famoso de la discusión de las vacunas, sino que va a ser para la discusión por el tema del agua potable. Y el lago Espejo, unido a otras fuentes de agua, son una fuente muy interesante, importante y grandiosa de un elemento esencial para la humanidad como es el agua potable. Así que no es una madeja fácil de destrabar, Fabricio, si usted es lo que me quiere plantear eso. Si me quiere plantear que está mal, sí. Claro, claro, sí, profe, exactamente. Y que Porque se, eso tenía una ley que lo afectaba al lago y no se podía vender y mucho menos edificar así que la gente no pueda acceder. está bien, lo que quiero que entienda que nosotros, es algo que yo siempre quiero hacerles entender a los alumnos, que vivimos en un mundo donde existe, ustedes deben saber, la parte del derecho, del deber ser y de lo que la realidad es. Y bien lo decía ayer, lo explicaba un jurista, que no hay que confundir legalidad con justicia. Lo que usted quiere es justicia, o lo que usted pretende con toda razón es justicia. La legalidad es otra cosa. Aquí se han mezclado. La legalidad es lo que los determinados gobiernos pueden llegar a poner sobre la carpeta en determinado momento del ejercicio de su actividad. Entonces, cualquier cosa, eventualmente, salvo que viole los derechos humanos, puede llegar a ser legal. Pero no siempre lo que es legal es justo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, se entiende. Aquí hay un problema de legalidad, donde todavía se está discutiendo en el marco de los tribunales esta cuestión. Pero como hay tantos intereses mezclados, es difícil llegarle al hueso a este tema. Y muchos no se atreven a ponerle el cascabel del gato porque saben lo que hay detrás. Entonces, que usted me diga que es injusto, estoy totalmente de acuerdo, porque la justicia todo es otra cosa. Pero aquí lo que se está tratando de llegar es a poder aplicar el marco de una cuestión que se ha mezclado la legalidad con la justicia. Y sí, es así como usted dice, pero esto no es de ahora, ya lleva más de 30 y pico de años. Desgraciadamente viene en la época de este peticio innombrable que en alguna oportunidad hemos mencionado, que fue el que le dio la oportunidad a este señor de que hiciera lo que hizo. No solamente él, convengamos que se han vendido, porque también en muchas de las restricciones que estamos hablando al tema del dominio, existe también las restricciones a lo que se llama la servidumbre de fronteras. Ustedes saben, o conocen, saben, o deberían saber, o algunos quizás sabrá, que es imposible que alguien pueda acceder a la titularidad de un bien si no deja, de un bien que esté vinculado a un límite fronterizo, si no deja liberado al Estado una cantidad determinada de metros, a veces de kilómetros, que tienen que servir como de utilización de las fuerzas federales para el control de la frontera. Sin embargo, existe una cantidad enorme de estancias, de enormes extensiones de terrenos, cuyos límites llegan a la frontera y por ahí se escurren ida y vuelta, no solamente personas, sino innumerables cantidad de bienes o de sustancias que técnicamente hoy por hoy están prohibidas. Sin embargo, es imposible controlarlas por una situación similar a lo que está pasando con el tema del lago de Espejo. No creo que el lago de Espejo es el tema tampoco más grave. Uno de los problemas más graves es este tema que tiene que ver con la imposibilidad que el Estado pueda acceder al control de la frontera. Y esto también es una restricción, una servidumbre que existe, la servidumbre de frontera. Cuando lean el material lo van a encontrar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendés? Quiero preguntar primero si se entiende la diferencia fundamental entre la primera, que es una mera restricción, y la segunda, que es una servidumbre, y aquí sí existe una restricción porque hay un desmembramiento. Un desmembramiento implica la pérdida de una porción de la propiedad del titular del bien que se la transfiere al Estado a través de un instrumento público,
con la obligación de además de permitir el acceso al titular del dominio de esa servidumbre, que pasa a ser el Estado, para que se pueda acceder y se pueda utilizar ese espacio para un fin de utilidad pública. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Luego viene lo que se llama la ocupación temporánea. Y para que tengan idea, la ocupación temporánea a veces en oportunidades está íntimamente vinculado a esta cuestión que tiene que ver con la situación más grave, que es el tema de la expropiación. ¿Por qué digo el tema de la ocupación temporánea como antecedente de la expropiación? Porque muchas veces una expropiación comienza con esta idea de lo que se llama ocupación temporánea. Hay oportunidades en las cuales el Estado, cualquiera de los Estados, tiene la necesidad de llevar adelante la ejecución de una determinada obra pública. Y para eso necesita en oportunidades tener en un lugar concentrado maquinarias, materiales, herramientas, y en consecuencia, digamos, establece con un vecino, ustedes lo podrán ver si van para la zona, en este caso de Pinamar, de Villa Gesell, cuando atraviesan creo que la ruta 54, la que va llega hasta la unión de la ruta 11 a la altura de Pinamar y arranca allí pasando esquina de Croto, no recuerdo cuál es la localidad ahora, pero bueno, en ese lugar se está ahora haciendo una ampliación. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Sobre algunos de los terrenos que son titularidad de los particulares, terrenos me refiero a campos, se ha hecho una ocupación temporánea para ubicar allí maquinaria, tierra que es utilizada para la concreción o la finalización de la última etapa de lo que va a ser esta doble vía, de lo que hoy por hoy la 54 tiene solamente una mano y contramano. Supongo que la mayoría de ustedes la deben conocer, no hace falta que abunden. En consecuencia, lo que se hace aquí, en este caso particular, si bien no es una expropiación, se le priva al titular del dominio de ese bien por un tiempo determinado, ¿sí? Hasta que finalice la obra, ocupándole provisoriamente o temporariamente ese espacio de tierra que es de titularidad, con determinados bienes que les va a necesitar tener depositados en ese lugar. Terminado la obra, terminada la necesidad, el Estado tiene la obligación de ocupar, y en este caso, por lo general, no suele haber indemnizaciones, aunque el particular eventualmente podría pedirlo si el marco de la ocupación excede un tiempo razonable. Y no solamente eso, sino que el particular, si el marco excede el caso especial, puede pedir lo que en muchos casos se llama la expropiación inversa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, si mal no recuerdo, es cuando el particular le pide al Estado la expropiación. Exactamente, pero ¿por qué le pide? Le pide que ponga en funcionamiento esta situación porque él está viendo que esta situación, que era supuestamente temporánea, se transforma directamente en una ocupación que tiende a perpetuarse en el tiempo. Y en consecuencia, si el Estado no lleva adelante las actividades necesarias para llegar a tener la ley que declare de utilidad pública, como ahora vamos a ver, que declare de utilidad pública ese espacio para la construcción normalmente de una obra pública, y valorice e indemnice, y la indemnización tiene que ser previa. La ley, la Constitución lo dice con toda exactitud. Y después vamos a ver algunos ejemplos de cosas que han ocurrido. Aquí en este caso es al revés. Es el particular el que le pide al Estado a través de una presentación que lleve adelante la expropiación, porque a partir de esa ocupación ha pasado tanto tiempo y esta persona avisora de que no tiene ninguna recompensa y de que esto va a continuar, y está en todo su derecho a presentarse ante la justicia para que el Estado lleve adelante esta situación que vamos a ver ahora, que se llama expropiación. ¿Se entendió? Lo de la ocupación temporánea.
Hay otros casos, que los traigo también a colación, donde se dan situaciones que son parecidas, no son las mismas, ¿sí? Pero donde un particular, dada la situación a la que queda sometida un inmueble, también puede presentarse ante la justicia y pedir que el Estado lleve adelante este tema de la expropiación inversa. Es decir, cuando de alguna manera el Estado llevó adelante alguna actividad que, si bien no le ha privado de una parte sustancial o de la totalidad de su inmueble, le ha causado un perjuicio tal, ¿sí? ¿Me siguen? Le ha causado un perjuicio tal que hace imposible que ese bien que hasta ese momento tenía un determinado valor, el particular pueda eventualmente en algún momento recuperar el valor real que ese inmueble tenía para él. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes son habitués de recorrer de capital hacia provincia viniendo por el Camino Negro, cuando llegan a donde todo el mundo logra, la mayoría, la avenida Colombres, les doy este ejemplo que lo van a tener en la cabeza, pero muy patente, aún los que ganan en colectivo. Ahí hay un puente peatonal, hay un puente que atraviesa el Camino Negro para que la gente que tiene que venir de un lado pueda, sin necesidad que la atropelle nadie, por el puente peatonal bajar a la otra vereda, ¿sí? La vereda donde hay construcciones. ¿Lo tienen? ¿Lo ubican o no lo ubican el puente? Yo al menos sí, profe. Bien. Sí, lo ubicamos. Ahí hay una propiedad a la cual, desgraciadamente, le ha tocado en suerte que le caiga el último tramito de la escalera de donde se accede a la vereda, y ese pobre cristiano no solamente tiene interrumpida toda la fachada de su propiedad, sino que además jamás va a poder meter un auto, como ha pasado en muchas oportunidades, cuando se han construido de repente en algunos lugares muy estrechos pasos bajo el nivel, donde hay propiedades que, si bien les queda una vereda, la situación del paso a nivel nunca le va a permitir que él pueda meter un auto en su vivienda. ¿Se entiende esto? Y dada estas situaciones, el particular puede eventualmente presentarse aduciendo el daño que le ha provocado esta situación y pedir al Estado que lleve adelante lo que se llama expropiación inversa. ¿Se entendió esto? Claro, profe, es cuando ocurre la desvalorización de la propiedad. Sí, obviamente la desvalorización ocurre, pero por una actividad que ha llevado al Estado, Claro. con la idea de llevar adelante algo en pos del bienestar general. Hay casos donde esa elaboración de esa construcción al revés trae un beneficio al particular, es decir, le trae una revalorización de su inmueble. Pero en este caso particular lo que se provoca es un daño que afecta intrínsecamente el valor de su propiedad. En consecuencia, el particular tiene todo el derecho a pedirle al Estado que haga lo que se llama la expropiación, que es esto último que vamos a ver. ¿Hasta ahí estamos bien? En el caso de la expropiación, aquí es donde se produce directamente, el Estado establece a través de una norma, es obligatoria la declaración de utilidad pública de un bien que es del dominio privado de un particular, y ese bien puede ser tanto un bien mueble como un inmueble. ¿Sí? Normalmente recae sobre un inmueble, pero también, como dijimos antes, puede recaer sobre un mueble. Tengan en cuenta también que existe una ley, que es la 256, creo que es la del Patrimonio Histórico Nacional. Hay determinados bienes que, si ustedes pueden acceder a ellos, no los pueden tocar en lo absoluto, porque forman parte del patrimonio nacional. Y en consecuencia es como si ustedes tuvieran en sus manos un bien al cual no pueden ni siquiera venderlo, ni siquiera modificarlo ni hacer absolutamente nada. Y aquí lo que ha ocurrido es como una especie de expropiación de un bien mueble. Pero cuando se habla de bienes muebles, lo que la ley, lo que la Constitución exige es que haya previamente la declaración de utilidad pública de la obra que se va a realizar en el bien del dominio de ese privado, ¿sí?
luego de que esa declaración, de que se haga una correcta valorización, ¿sí?, de ese bien, y que la indemnización, en este caso es obligatoria, se haga realmente en una etapa previa a que el particular sea privado de esa titularidad de ese bien inmueble. En este caso no hay un desmembramiento, sino que lo que ocurre es que el titular pierde totalmente el bien. ¿Se entiende esto? A diferencia de la servidumbre, donde había un desmembramiento de una parte de la propiedad, de la titularidad del bien, aquí lo que hay es la pérdida total de la titularidad del bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, declaración por ley de utilidad pública previa al establecimiento de la situación de expropiación. Necesidad de que la valorización de la propiedad se haga realmente sobre lo que es. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se construyeron las autopistas de las cuales hoy nosotros hacemos de mucha utilización sobre la ciudad de Buenos Aires, la artimaña que utilizó el gobierno en ese momento, que era un gobierno no santo, porque todavía estábamos en etapa de una dictadura, lo que se hizo fue decirle muy lisa y llanamente: ustedes lo tendrán en sus manos cuando reciben la boleta de impuesto inmobiliario. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una tasación normal que se hace sobre un valor fiscal que es tan relativo, pero que se utiliza solamente a los fines fiscales, a los fines de que ustedes paguen habitualmente la parte proporcional del tributo que les corresponde. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hizo en ese momento cuando se llegó a la etapa de la indemnización? Bueno, hacer el reconocimiento de que si el particular pagaba por un inmueble que estaba ubicado, no sé, en plena capital federal, debajo de lo que hoy es una parte de la autopista, bueno, se le indemnizaba pagándole el valor que él recibiría en su boleta de lo que se llama el impuesto inmobiliario. Una cosa totalmente insólita y totalmente fuera de lo justo, ¿se entiende? Porque de repente alguien tenía que abandonar su propiedad por 2 mangos con 50 y no tenía la posibilidad de poder trasladarse a otro lugar a conseguir una vivienda digna por la indemnización que le daban, ¿sí? Lo otro importante que la ley exige es que la indemnización sea previa a la etapa en la cual el titular del dominio tiene que hacer el abandono de la propiedad. Porque en Capital Federal ocurrió lo contrario. Primero se hizo la expropiación, es decir, se desalojó a los titulares de los lugares donde se barrieron totalmente las propiedades, porque no se olviden que hoy todo aquello que está debajo de las autopistas también pertenece al Estado Nacional. No es solamente la propia autopista que subviene el dominio público, sino que debajo, lo que está construido debajo del Estado también lo explota a través de concesiones, con canchitas de fútbol, con estacionamientos, con depósitos de productos, con lo que se les ocurra. Y en consecuencia se desalojó a los particulares y no se los indemnizó. Aquí lo que la ley exige es que la indemnización tiene que ser indefectiblemente previa al desalojo y en un régimen mediante el cual se establezca una indemnización acorde con el valor real, donde exista una tasación brindada por los organismos estatales que están organizados para eso. El Estado nacional, en principio, así como los Estados municipales, tienen cada uno de ellos un lugar que se llama organismo nacional o provincial o municipal de tasaciones, que determinan el valor real de lo que vale un inmueble. Para el caso particular que viene en el caso nuestro de la facultad, nuestra facultad de Ciencias Económicas, cuando compró, como estaba comprando con dinero que era del Estado Nacional, cuando compró una propiedad, que en este caso compró en Loma de Zamora para establecer allí, en una propiedad privada, lo que hoy es el lugar donde se sitúa el desarrollo de las actividades vinculadas a las carreras de posgrado, tuvo que recurrir a estos organismos para que, no solamente desde el punto de vista del particular, sino también del Estado, se supiera que realmente se estaba pagando un valor justo y no hubiera también, por otro lado, un exceso en tratar de valorizar una propiedad
porque la va a comprar el Estado. En consecuencia, aquí hay un organismo en cada uno de estos lugares que establece con precisión y con precio justo y exacto el valor, bueno, justo y exacto, digamos, más apropiado para el lugar y la calidad o cantidad de espacio que el Estado va a ocupar de repente, en este caso, con esa expropiación. ¿Se entendió? Entonces, ley anterior que declare la necesidad de interés público de la obra que se va a llevar adelante. Indemnización justa y por sobre todas las cosas, previa a la etapa del momento de la expropiación, es decir, del momento del desalojo. Y en este caso, a diferencia de los anteriores, reitero, lo que hay es una pérdida para el particular total del dominio de su propiedad. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, tienen el material a mano, léanlo, no es nada complejo, préstenle bolilla sobre todo al tema de expropiación, que es el tema que el programa nos pide como más importante, no dejen de leer el resto para entender lo que es llegar a la expropiación, y si tienen algún inconveniente, me mandan un correo electrónico para que yo se los aclare, porque reitero, a mí no me van a volver a ver, si es que estoy vivo para esa época, hasta las 2 clases anteriores a cuando nos toque ingresar en el segundo parcial. Y les reitero, les voy a subir con el tiempo suficiente material para que lo lean de a poco. Yo en el tema de la obligación tributaria les recomiendo encarecidamente que lean con cierta anticipación, porque después es un tema, no digo que es difícil de comprender, pero que se amontonan muchas cosas con nombres muy específicos, puntuales, y es eso o eso. Y cuando se formula la pregunta, desgraciadamente vienen las confusiones, no hay alternativa de que podamos buscarle la vuelta para darle la pregunta por aprobada. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta que tiene un lenguaje muy específico, el tema de la obligación tributaria. Igual, se las voy a trasladar de la manera más sencilla, posible. Es más difícil explicarlo que entenderlo. ¿Se entiende esto? O al revés. Es mucho más fácil entenderlo que explicarlo. Pero para eso también ustedes tienen que tener la voluntad de haber leído, aunque sea previamente una leída, no digo estudiarla de memoria, sino no leída, porque además fíjense que les va a caer como un tema muy trascendente, uno de los más importantes, y le va a caer justo en las 2 clases anteriores a la etapa del parcial y después no hay marcha atrás. ¿Sí? Bien, a todos los varones, habidos y por haber, los libero, y a las niñas también les dejo el lugar, si no hay consulta para hacer, y si no, queda abierto el correo electrónico para que lo hagan en el momento que crean conveniente. Me despido por esta noche, y sin otra vez agradecerle a todos los que participaron, y además pidiéndoles encarecidamente que se cuiden, por favor. Los quiero a todos en el parcial. Bueno, Gracias, profe. Buenas noches. Profe, gracias.